Dios los bendiga, ¿cómo están? Un aplauso al Señor. Sí, vamos a recibir su palabra. Nuestro Dios es bueno, es hermoso, es maravilloso. Los que están ahí atrás, si no encuentran lugar, acá adelante tenemos lugares, vénganse al frente. Acuérdense lo que yo siempre les digo. Si usted quiere distraerse por todo lo que está pasando aquí alrededor, pues entonces siéntese atrás, porque atrás es más difícil distraerse. Vemos a la gente que pasa, a los niños, al que va por agua, al que va al que va al baño, y entonces nos roban de alguna manera la atención o la paz que deberíamos de estar dedicando en este momento a Dios y a su palabra. Entonces, tome su lugar, decimos nosotros. Espero que ya haya ido al baño y a tomar agua, porque ya no se va a poder levantar, ¿sí? Entonces, vamos a preparar y a disponer nuestro corazón antes de entrar a la palabra. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos. ¿Se pueden poner de pie? Nos dicen sus nombres, por favor, para que la iglesia los conozca. Alejandra, Ricardo, Manuel y Zuleima. Ok. ¿Cómo les dice el pueblo de Dios? Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Ahí atrás ahora sí nos acompaña la familia completa de Pablo y Lili. Ahora sí vinieron. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios porque Él es bueno. Siéntanse como en su casa. Este es su hogar, esta es su familia. Por ahí les van a poner su distintivo de invitados, de bienvenidos. Y esperemos que este lugar sea un lugar en el que ustedes puedan encontrar alimento, puedan ser edificados, porque ese es el propósito de la palabra de Dios y de su casa, ser restaurados. No venimos nada más a pasarla bonito, que al final de cuentas sí la pasamos bonito. Díganme quién no la pasa bonito, ¿sí? Porque si yo lo veo que viene es porque, se siente bien, ¿verdad? No vas a estar en un lugar donde no te sientas cómodo. Entonces la pasamos bien en la presencia de Dios, porque ese es el efecto que tiene la presencia de Dios: restaurarnos, sanarnos, libertarnos. Así que es el momento y el tiempo para que usted decida ponerse en las manos de Dios y a escuchar palabra de Dios. Pregúntale a su hermano, el que tiene a un lado, y le: ¿quieres escuchar palabra de Dios? El Señor nos está visitando aquí en Pan de Vida, y Él quiere traer una palabra de edificación y de restauración a tu vida, ¿sí? Él quiere que te vayas y que nos vayamos diferentes de este lugar, que no nos vayamos igual que como llegamos. Sí, ya. Así que nada más voy a esperar a que mis hermanos se sienten. Hay muchos de pie. Nada más una persona, por favor. Ok. Bueno, si no, ahorita se los ponen, ya para que se sienten. Qué bueno que hoy no trajeron la raqueta, para que no nos distraiga mucho, ¿sí? Ya mejor se van a traer un raidolito para estar aquí matando a los moyotes, ¿sí? O tráiganse un pantalón grueso para que no les haga tanto daño. Sí, traen lanza. Las hermanas que vienen con vestidos van a tener que traer pantalón debajo para que no les estén picando. Y bueno, en lo que comenzamos y ya toman sus lugares, mis hermanos, quiero que me acompañen, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 12. ¿Recuerda la última vez que nos compartió el pastor Lázaro? Nos habló acerca de unas de las señales que hay del tiempo del fin, ¿sí? Como en el caso de él está hablando de la marca, de las modificaciones genéticas que se están trabajando el día de hoy, y de cómo también en eso inclusive hasta el enemigo está tomando lugar y ventaja. Entonces el día de hoy yo quiero hablar también de algo relacionado con el tiempo del fin. El título de este tema, si a usted le gusta anotar o por ahí para que lo registren para subir las prédicas, le invitamos. Si no sabe, tenemos nuestro canal de la iglesia en YouTube, donde todas las predicaciones que se dan aquí los días domingo, las enseñanzas que estamos teniendo los martes, las estamos compartiendo, las estamos subiendo. Esto es para que usted no diga: bueno, al cabo ya van a subir las predicaciones, ya no tengo que ir a la iglesia, ahí las escucho. No. Recuerde que no se puede sustituir la comunión de estar en la casa de Dios con ver una prédica en YouTube, nada más, o en internet. Es necesario estar aquí en su casa, pero
A veces estas enseñanzas impactan tanto nuestra vida que decimos qué bueno que la grabamos para volverla a escuchar. Ahora, si esa enseñanza ha edificado su vida, entonces compártasela a alguien más, ¿sí? Mándeselos. Ahí mi hermano Jorge les manda las predicaciones a todos los hermanos del grupo. Cansado del camino, se las comparte por WhatsApp para que los estén escuchando. De hecho, mi hermano Pablo tenía tiempo, él nos testifica que hace tiempo había dejado el grupo, pero no sabía quién eran los hermanos que iban a predicar. Entonces, gracias al YouTube, él lo encontró, dijo: ese es el hermano que nos va a predicar. Y ahí lo encontró y fue como nuevamente se puso en contacto. Entonces es muy importante que utilicemos la multimedia, los recursos que hay en internet para seguirnos edificando en casa. Nosotros les enseñamos aquí en Pan de Vida que es necesario que usted en su hogar cree un ambiente, una atmósfera de adoración en la que la presencia de Dios pueda moverse. Eso no nada más sucede aquí en la iglesia, eso debe de suceder en cada hogar, ¿sí? Por eso usted procure, ya sea que ponga predicaciones en las pantallas o en el celular, o que ponga música de adoración que exalte el nombre de Jesús. Es muy importante que creemos ese ambiente. ¿Le gustaría que sus hijos se desarrollaran en ese ambiente? ¿O en un ambiente de gritos, de violencia, de dolor? ¿Verdad que no? Entonces piense muy bien lo que usted está consumiendo en casa, ¿sí? Les decimos que tengan mucho cuidado porque a veces consumimos muchas películas de terror, ¿sí? A veces, aunque parecen inofensivas, traen mensaje o traen cierto ocultismo, satanismo detrás de ello. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que le abrimos al enemigo, o sea, a Dios. Yo le recomiendo que usted cree ese ambiente en su casa. ¿Estamos listos ahora sí ya todos en nuestros lugares? Muy bien. Daniel 12, el tema se llama el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. ¿Está listo para escuchar esto? ¿Sí? Espero que esté preparado para oír esto, iglesia. ¿Sí? Vaya conmigo por favor a Daniel capítulo 12. ¿Están conmigo? Ven, si no trae Biblia, aquí traemos, pero no se acostumbre a la pantalla, tráigase su Biblia. Ya la puede traer en el celular, así que ya no hay excusas. Dice así, acompáñenme por favor, sígame. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, y Jesús, nos traes restauración y sanidad. Como dice tu palabra, enviaste tu palabra y fuimos sanados, y nos libraste de la ruina. Ese es el propósito de tu palabra. Queremos creerla, queremos amarla y queremos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nos disponemos a escucharte a ti, Espíritu Santo, y que tú seas el que hable y traiga, Señor, la debida enseñanza que necesita este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. El arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Probablemente usted desde niño, digo, a los más pequeños lo han escuchado. De hecho, hoy pedí que a los adolescentes nos los dejaran aquí para que pudieran escuchar también este mensaje. Es necesario, adolescentes y preadolescentes, es necesario que toda la iglesia escuche esto. ¿Cuántas veces se nos predica de estos temas?
Ya casi no se escuchan estos temas. De hecho, le voy a decir algo. Me ha dado tristeza encontrar mensajes de personas que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es un mito. Lo repito, hay quienes creen que el arrebatamiento de la iglesia es un mito y nos dicen fanáticos. ¿Cómo podemos creer en eso? Pero está escrito y hoy quiero enseñarle. Comencé con el libro del profeta Daniel, porque para aprender acerca de los temas de los tiempos del fin y de las señales hay que leer, ¿sí?, varios libros del Nuevo Testamento y libros del Antiguo Testamento. Y Daniel es un libro donde se encuentran gran parte de las enseñanzas del tiempo del fin. De hecho, fue a Daniel a quien se le entregó. Yo encuentro en los últimos capítulos de Daniel algo muy similar a lo que sucede en el Apocalipsis. De hecho, usted puede comparar y leer y darse cuenta que lo que dice uno y lo que dice otro son muy similares. Entonces vamos a hablar, porque a Daniel se le dio esta enseñanza, que esto ocurriría en los tiempos del fin. Mire, me llama la atención que dice que será un tiempo de angustia. Cuando habla el primer versículo de este capítulo 12, que será un tiempo de angustia, se está refiriendo a ese tiempo de la gran tribulación. Pero lo hermoso es que dice que también en ese tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Pregúntale al que tienes a un lado: ¿estás escrito en el libro de la vida? Hay un padrón, mi hermano, allá en el cielo. Y hay un libro en especial que se llama el libro de la vida. Cuando usted le ha entregado su vida a Cristo, su nombre se ha registrado. Y hay un himno que antes cantábamos cuando íbamos a una iglesia muy tranquilita tipo bautista, que se llama Cuando allá se pase lista. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Y yo creo, como dice ese himno, esa canción, cuando allá se pase lista y que digan Diego Eliú, Alvarado Castañeda, ¿qué vas a decir, Diego? Presente. No, ese Diego era. Cuando digan Alex, tu nombre, ¿qué vas a decir allá? Presente. ¿Usted va a decir presente? ¿Quiere ser de los que cuando digan su nombre digan presente? Por eso debemos estar listos y preparados, mi hermano, para que cuando se escuche nuestro nombre podamos decir: aquí estoy, levantando la mano, presente. Y dice esta escritura, algo que me llama la atención, es que en los postreros tiempos se le dijo a Daniel, en ese momento sella las palabras de esta profecía. En ese momento esta profecía estaba sellada, pero se iba a abrir para el tiempo del fin. De hecho, en el Apocalipsis se le dice en los últimos capítulos a Juan, le dice: no selles las palabras de este libro. En el tiempo del fin, esto que está escrito nos va a ser revelado para que lo podamos entender. Y mire lo que dice en el último versículo, Cris, pon el 4 por favor. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dígame si no es cierto que la ciencia y la tecnología han aumentado en los últimos, se puede decir que a partir de la invención de la computadora, la tecnología y la ciencia se han disparado. Si usted pudiera ver en un gráfico cómo la ciencia y la tecnología iban desde antes inclusive de Cristo, los primeros pobladores, y se va a ver que iban muy abajo, no había desarrollo. Pero en estos últimos 50 años, mire, se ha disparado. Es un hecho que estamos en los últimos tiempos. Hace poco acabo de ver una nota que dice que acaban de inventar un avión mucho más rápido que el Concorde, que va a atravesar el Atlántico en menos de una hora. Imagínese viajar de Nueva York a Inglaterra, a Londres, en menos de una hora. ¿A qué velocidad tiene que viajar? Por eso dice aquí que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Usted puede ver y encontrar que la ciencia va desarrollándose a un paso acelerado, demasiado, ¿sí? Tal vez nuestros padres, lo que hoy les toca vivir, no lo vieron ni se lo imaginaron cuando eran niños, ¿verdad que no?
¿Cuándo se iba a imaginar usted? Yo me acuerdo, estábamos en la primaria y llevábamos la mochila cargada de libretas, calculadora, diccionario y un chorro de cosas, ¿sí o no? Un reloj. Y ahora, ¿qué hacemos? Con un celular, usted trae todo. ¿Alguna vez se lo imaginó? ¿Verdad que no? Cuando estaba usted mucho más pequeño, ¿alguna vez se imaginó que en un pequeño dispositivo usted iba a poder tener todo eso? La ciencia ha aumentado. La ciencia se ha aumentado, como dice su palabra. Esas son señales de los tiempos del fin. Iglesia, si tienes oídos para oír, oye lo que la palabra te está diciendo. ¿Sí? Vamos. Y eso, lo que le estaba comentando, es que mucha gente no cree que el arrebatamiento de la iglesia vaya a suceder. De hecho, existe todavía el pueblo judío, los judíos ortodoxos que viven en la región de Israel. Ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Ellos lo siguen esperando. Ellos no creen que Jesucristo haya sido el Hijo de Dios. Lo tienen como un profeta. Saben que existió porque hay evidencias históricas y científicas de la existencia de Jesús, pero no creen que Jesús haya sido el Mesías profetizado por los antiguos profetas. Ellos no lo creen. Por eso va a ser algo determinante para que ellos crean la mentira del anticristo. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe desde cuándo se está predicando la venida de Cristo? Desde que Jesús se fue. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10. Había unos varones en el momento que Jesús asciende a los cielos y se va. En ese momento se aparecen unos varones con vestiduras blancas y les dicen: hey, ¿qué están viendo al cielo? ¿Que no saben que ese mismo Jesús que se fue al cielo es el mismo que va a regresar? Y eso ha sido algo que se ha estado predicando desde los primeros tiempos de la iglesia. El apóstol Pablo, Pedro y todos los apóstoles les enseñaban a la iglesia que Jesús iba a regresar. Pero muchos, todos los de ese tiempo han muerto, y muchos que nosotros conocemos, hermanos cristianos conocidos, han muerto esperando el regreso de Jesús. Pero aunque muchos lo tienen por tardanza, el Señor está siendo paciente. ¿Paciente para con quién? Para con nosotros y con el mundo entero. Una de las señales también que deben cumplirse para entonces decir o pensar que es el momento en el que ya viene el Señor, está escrito en Mateo 24. Jesús les dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El Señor está siendo paciente, esperando que el evangelio se llegue a escuchar hasta en los lugares más recónditos del planeta Tierra. Aquellas tribus, aquellos pueblos en los que la modernidad no ha llegado y el evangelio tampoco. Es en esos lugares cuando llegue la palabra de Dios, entonces así se va a cumplir. ¿Y sabe para qué tiene que llegar el evangelio a todas partes del mundo? Para que no haya excusa. Recuerde que un día todo ser humano se va a presentar delante de Dios. Dile al que tienes a un lado: un día te vas a presentar delante de Dios. Y entonces la pregunta más contundente e importante será: ¿recibiste el regalo de mi hijo? ¿Recibiste la salvación que te otorgué y que vine a dar hace más de 2000 años? Esa va a ser la pregunta más importante, y esperemos que todos podamos decir: sí, Señor. ¿Usted quiere decirle sí, Señor? Amén. Vamos a prepararnos entonces para eso. Y por eso es que tú, iglesia, debes estar velando, porque no sabemos cuándo será el día en el que el Señor regrese. Vaya conmigo a Mateo 24, versículo 36.
Mire lo que dice la escritura. Sí, 24:36. Escuché bien lo que dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una de las señales de los tiempos del fin es que será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran en los tiempos de Noé? Aquí dice que se estaban casando y dándose en casamiento. Y usted dice, pero ¿eso qué tiene de malo que no lo hacemos hoy en día? Estaban en un día normal. Pero lo más importante y lo que nos enseña la palabra cuando nos vamos al libro del Génesis es que la maldad de los hombres se había multiplicado en gran manera. Dice la Biblia que la maldad llegó hasta el colmo de Dios. Llegó hasta ese punto en el que Dios dijo: no contenderá mi alma con el hombre, ¿sí? Mi espíritu con el hombre. Y entonces vino el juicio. ¿Qué otra característica había? Nadie creía en la predicación de Noé. Inclusive hay quienes hasta lo podían haber tachado, de hecho, como loco. En los tiempos de Noé, usted sabe que no había lluvia como la que hoy vemos, que cae el agua del cielo, ¿sí? No, dice la Biblia que un vapor, un rocío subía del agua, del suelo y mojaba la hierba. Entonces no existía la lluvia como hoy la conocemos. Por eso es que cuando Noé predicaba, la gente le decía: estás loco, pues si eso no pasa. Nunca ha llovido, nunca se ha inundado la tierra. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Sabe que lo mismo sucede hoy en día? Hoy predicamos a la gente y le decimos: ven a los pies de Cristo, porque hay un infierno que espera a aquellos que no quieren recibir a Jesús, porque hay un lugar de condenación. Y la gente dice: estás loco, eso ni existe. Y luego cuando predicamos: oye, el Señor va a regresar, y lo que le voy a contar ahorita está tremendo, porque viene un tiempo de juicio a la tierra. Vienen plagas, vienen estrellas del cielo que van a caer a la tierra. Vienen cosas difíciles de entender y aún de creer para nosotros los que somos creyentes. Inclusive, pues imagínese la gente de fuera: estás loco. Lo mismo está pasando, lo mismo que sucedió con Noé, que lo juzgaban loco. Ahora los cristianos nos juzgan de la misma manera. Estás loco, ¿quién va a venir? Los marcianos. Todo se está preparando para la venida del Hijo de Dios y para la venida también del hombre de pecado, al que conocemos como el anticristo. Todo se está preparando, mi hermano. Por eso debemos estar alertas, apercibidos, despiertos y velando, porque no sabemos cuándo va a venir. Pero como en los tiempos de Noé, así va a ser. Lo mismo está pasando. Se está cumpliendo esa escritura, como en los tiempos de Noé, hasta que vino el diluvio y se cerró el arca y fue demasiado tarde. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que seguir predicándole a la gente antes de que se cierre el arca, antes de que sea demasiado tarde y ya no haya más esperanza, porque viene el juicio de Dios sobre la tierra, eso que conocemos como la gran tribulación.
La Biblia dice que ese va a ser un tiempo para probar a la tierra y sus moradores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene el tiempo de la prueba para el planeta Tierra y sus moradores. Un tiempo horrible, mi hermano. Un periodo de castigo para todos aquellos que han rechazado y que rechazaron a Jesús, que rechazaron creer en Él como el único y suficiente Salvador. Y así como Noé y su familia fueron los únicos que creyeron y actuaron y entraron en el arca, así también aquellos que crean en Jesús y le sirvan y le amen a Él, son aquellos que van a ser librados de ese tiempo de prueba y de tribulación que viene para la tierra. Si usted lee el libro del Apocalipsis, se va a dar cuenta del horrible juicio que le espera a esta tierra. Yo recuerdo que hace tiempo amigos con los que nos juntábamos dentro de la iglesia decían: ay no, a mí no me gusta leer el Apocalipsis porque me da miedo. ¿Qué sé? Hay gente que le da miedo leer el Apocalipsis, y sí, es muy tremendo lo que está escrito, pero para nosotros no debe de ser algo que cause temor. Al contrario, debe de ser algo que nos dé alegría, porque no lo vamos a sufrir, no lo vamos a pasar, iglesia. Si usted es la verdadera iglesia del Señor, la novia, usted no va a tener que pasar por por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de esa hora de la prueba. Hay una promesa de ser guardados, pero hay un requisito: guardar la palabra. Es importante. Amén. Dile al que tienes a un lado: guarda la palabra. Gloria a Dios, porque nosotros, su iglesia, no pasaremos esto. Estaremos disfrutando de una fiesta allá en el cielo. ¿Está listo para esa fiesta? Esa fiesta se llama la fiesta de las bodas del Cordero. Allá estaremos cenando. Ahora sí que hasta que reventemos, ¿sí? Buffet, dice el hermano. Mejor que aquí, que el Mr. Pampas. No, mucho mejor, ¿sí? Gozando de la presencia del Señor. Un banquete, una fiesta que nos espera a nosotros, su iglesia, los que estamos allá. Y justamente de esto quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Vamos a hablar entonces de los eventos que están por acontecer. Quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13. Vamos a hablar del primer evento que la iglesia está esperando. ¿Cuál es ese evento? El arrebatamiento de la iglesia, o que algunos conocen como rapto. ¿Está conmigo? Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en Cristo, confiando en Él. Ellos son los que duermen. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde? Y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre ¿con dónde?
con el Señor. Por tanto, den un aplauso al Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. El primer evento que estamos esperando, iglesia, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Algunos lo conocen como rapto, pero hay quienes se ofenden y dicen: no diga rapto. La palabra rapto no aparece en la iglesia, en la Biblia, perdón. Y otros dicen: es que decir rapto es como si estuviéramos diciendo que Dios es un ladrón, es un secuestrador. Pero tenemos que ir a la raíz de la palabra. ¿Me pones parte de la presentación que tengo ahí, Cris? La palabra arrebatamiento, la siguiente. En el hebreo, en el escrito original, la palabra que se utilizó es esta palabra, harpazo, que se traduce al español como arrebatar, alcanzar, quitar, capturar o tomar por la fuerza. Y este verbo expresa una idea de fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Y se lo voy a ejemplificar para que le quede más claro. La palabra harpazo puede traducirse o ejemplificarse como aquel caso, como si usted estuviera en la calle. Usted está observando el hecho y se da cuenta que en la calle hay un niño jugando sobre la calle, y de pronto ve a un coche que se acerca directo al niño para atropellarlo. Bueno, pues si usted fuera un superhéroe o una heroína, usted correría rápidamente ¿a qué? A quitar al niño del choque o del atropello inminente. Esta es la forma de ejemplificar la palabra harpazo. Es quitar repentinamente para que no sufra el atropello o el accidente. Esta es la palabra que se utilizó en el griego, y realmente eso significa, ¿qué es lo que hará el Señor? Nos va a sacar como el superhéroe, como este niño, antes del impacto, antes del accidente. Seremos nosotros rescatados. Es por eso que no lo traducimos como si fuera un secuestrador, sino más bien como un héroe, alguien que te quita del lugar para que no sufras lo que va a pasar. Eso significa la palabra arrebatamiento. ¿Queda más claro así? ¿Verdad que sí? Entonces nuestro Señor nos va a rescatar, nuestro Señor nos va a librar. Y en este pasaje de 1 Tesalonicenses que acabamos de leer, el versículo 16, nuevamente Cris dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea los que están dormidos, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos sacados, ¿sí?, de ese lugar, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Mis hermanos, cuando pase esto, sonará la trompeta. Se sonará una trompeta, se tocará una trompeta. Usted debe estar listo, con un oído sensible a la voz de Dios. Dice la Biblia que su voz es como una voz de trompeta, de estruendo, de muchas aguas. Y sonará esa trompeta, se tocará. Y cuando suene la trompeta, entonces aquellos que murieron en Cristo resucitan, son transformados. Luego usted y yo seremos arrebatados. Dile al que tienes a un lado: vas a ser arrebatado. ¿Estás listo? Lo podemos confirmar también. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51. El apóstol Pablo, ahora hablándole a la iglesia en Corinto, dice así: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Sígame ahí en la lectura, dice: en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor viene en las nubes por nosotros, mi hermano. Cuando ocurra el arrebatamiento, el Señor va a venir en las nubes y entonces nos va a llamar y seremos transformados. Dice un corito: seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Y así es cierto, mi hermano. Gózate, iglesia. Gózate, iglesia, alégrate, porque no sufrirás el juicio que viene a esta tierra, sino que vas a ser transformado a la final trompeta. ¿Estás listo para escuchar la trompeta? ¿Está listo? ¿Sí? Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Aquellos que somos ovejas de Dios sabemos identificar la voz de Dios. Pregúntale al que tienes a un lado: ¿sabes identificar la voz de Dios? Yo espero que realmente así sea. ¿Y qué ocurrirá entonces después de ser arrebatados, mi hermano? Nos vamos a ese otro evento que estamos esperando: las bodas del Cordero. ¿Pero quién se casa, mi hermano? El Cordero con su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Dile que tienes a un lado: tú eres la novia. Apocalipsis 19, versículo 6. Vaya conmigo, por favor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Gózate, mi hermano, alégrate, porque tú eres llamado a la cena. El Señor ya te extendió la invitación. Si tú estás aquí hoy dentro de la iglesia, yo creo que es porque tú has accedido a esa invitación. Nos toca guardar nuestra vida para Dios, para tener un vestido blanco de lino fino. Y mire lo que dice ahí: porque estas son las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos, no de los que están en las imágenes con un areola arriba. No, los santos somos nosotros. No por nuestras propias fuerzas, no porque alguien nos haya canonizado, sino porque Jesús con su sangre nos ha lavado y nos ha santificado. Amén. Por eso usted y yo somos los santos del Señor, esta iglesia que va a las bodas del Cordero. Y para siempre vamos a estar disfrutando allá. Así que disfrute aquí en la tierra también todo lo que tiene, su familia. Disfrute de las bendiciones de Dios, porque un día estaremos allá también, todos juntos, listos y preparados para esa gran fiesta. Amén. Las bodas del Cordero es un evento que ocurrirá en el cielo, al mismo tiempo que aquí en la tierra ocurre la gran tribulación, ese periodo del que hablábamos al principio, tiempo de angustia en el que la tierra va a ser probada. Y vamos a hablar también acerca de esta tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años que ocurre aquí en la tierra, o que ocurrirá aquí en la tierra, en la que Satanás, en Apocalipsis se le conoce como la serpiente antigua o el dragón. Satanás, la bestia,
que conoceremos como el anticristo, y su falso profeta tendrán dominio sobre toda la tierra. Hay una cita en Tesalonicenses, ahorita vamos a ir para allá, donde dice que ya está operando el espíritu del anticristo. Todo aquello que se opone a Jesús, a su iglesia, es parte del anticristo. Pero hay algo que al momento lo detiene. ¿Sabe qué lo detiene para que no se manifieste? Y nosotros, su iglesia. Cuando el Espíritu Santo se vaya junto con la iglesia en el tiempo del arrebatamiento, entonces el camino estará libre para este hombre que se manifieste ahora sí a tener el control y el dominio total sobre la tierra. Según Apocalipsis 13, no lo vamos a leer todo, vamos a leer solo algunas partes. Esta bestia o anticristo tendrá poder y dominio sobre toda la tierra, haciendo que todos le adoren, y quienes no lo hagan serán muertos. Apocalipsis 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este anticristo, esta bestia, tendrá poder político, económico y hasta religioso, militar. Los escatólogos, ¿usted sabe quiénes son los escatólogos? Son aquellos que se dedican al estudio de los tiempos del fin. Esa es la escatología, una rama de la teología que se dedica a eso. Ellos creen y pueden asegurar en algunos casos con la evidencia que tanto la ONU como la Iglesia de Roma son la cuna de donde vendrá este anticristo. Va a ser un hombre de pecado, así lo menciona la palabra. Un inicuo, dice. Así es. Un hombre poderoso, muy poderoso, un hombre que va a tener mucha inteligencia, un hombre que va a ser muy astuto, y con toda esa astucia e inteligencia y sus artimañas va a poder engañar a todos los moradores de esta tierra. Él les va a ofrecer paz y seguridad. Y díganme si no es lo que todo el mundo está buscando en este tiempo: paz y seguridad. Y Él les va a decir: yo se los ofrezco, yo lo tengo. Y engañarán a muchos, dice la Biblia, que aún hasta los escogidos. Por eso debemos de tener cuidado. Inclusive, mi hermano, resolverá conflictos que en este momento no han podido resolverse. Ponme la presentación nuevamente, Cris. El pastor Lázaro nos hablaba en la enseñanza pasada sobre uno de los grandes problemas que hay, que al mismo tiempo van a ser una señal importante. Mire, esa es la ciudad de Jerusalén. El primero, esa que usted ve ahí, esa cúpula dorada, se le conoce como la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. En ese lugar, en Jerusalén, exactamente donde está ese templo actualmente es un templo árabe, no es un templo de los judíos. De hecho, en ese lugar se construyó el templo de Salomón, luego el templo que se restauró y se volvió a establecer en los tiempos de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, el segundo templo. Y luego ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito llegó con sus tropas a Jerusalén y lo destruyó. Ahí se cumplió lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando les dijo: no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y luego los que vinieron a habitar ese lugar, los árabes y palestinos, en ese mismo lugar ellos establecieron este otro templo donde se adora a Alá. Balaam es otro personaje. Alá, el Dios
de los árabes o de los musulmanes. Y este conflicto ha permanecido por muchos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, los que saben de historia saben que a Israel se le entregó su tierra y se estableció como una nación. Ahí se cumplió una profecía. Pero está otra profecía por cumplirse, y es que ese lugar específicamente se le entregue a los judíos para que ellos puedan reconstruir el tercer templo. Pues este hombre, mi hermano, el anticristo, este líder, les va a ofrecer resolver este conflicto, y aún lo hará. Los va a engañar y va a establecer, pero no solamente va a traer la paz, digo la paz entre comillas, a esta nación, sino que también se la va a ofrecer a todo el mundo. Él va a tener en sus manos las soluciones a todos los problemas del mundo. ¿Cuáles son los problemas del mundo actualmente? Dinero, economía, ¿qué más? Guerras, hambres, en el área de la salud, ¿sí? Este hombre tendrá el poder para ofrecerlo, y sí tendrá el poder. La Biblia dice que ellos van a poder hacer milagros y señales, cosas poderosas. Por eso la gente les va a creer. Van a ser engañados, y aún, ¿sí?, estos hombres van a tener esa posibilidad. Así que, iglesia, tú tienes que estar lista y apercibida. ¿Sabes por qué va a engañar fácilmente? Como lo comentaba ahorita, los judíos, porque ellos no creyeron en Jesucristo como el Mesías. Para ellos Jesucristo no es el Mesías profetizado, pero este hombre que viene sí lo va a hacer. Lo van a creer, le van a creer porque va a cumplir con gran parte de los requisitos. No creyeron en Jesús porque Jesús no vino a resolver sus problemas, los problemas que en ese momento había. Usted sabe que Israel estaba sometida bajo el dominio romano, y ellos creían que su Mesías los iba a libertar del dominio romano. Y Él les dijo, exactamente, ellos esperaban un hombre como David, poderoso, que pudiera levantar un ejército y poder derrocarlos y volver a convertir a Israel en la nación que era en aquel tiempo. Por eso ellos no creyeron en Jesús. Ellos no creían que su Mesías tenía que morir. De hecho, los judíos no creen en Isaías 53. Si usted ha leído Isaías 53, para los que no lo conocen, habla acerca de cómo el Mesías iba a ser muerto, iba a ser molido por nuestros pecados, y ellos no creían en esa cita que venía ahí. Pero eso se cumplió ante sus ojos, y aún así no le creyeron, y lo crucificaron y lo llevaron a la cruz. Por eso es que fácilmente van a ser engañados por este hombre, por este anticristo. Pero hay algo más. Este hombre va a quebrantar el pacto o la paz que les había ofrecido y dado a la mitad de la semana. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿sí? No nada más hablando de Israel, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta señal se cumplirá porque se establecerá el tercer templo de Israel, y volverán los judíos a tener su gloria como la tuvieron en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, con un templo en el que se estén ofreciendo sacrificios como en aquellos tiempos. Pero a la mitad de estos 7 años, que es esta semana en años, ese pacto se rompe y hace cesar la ofrenda y los sacrificios para que comiencen las abominaciones, y entonces caiga el juicio de Dios. ¿Está conmigo? Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba,
Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando la gente durante esos 7 años piense que ya todo está en paz, que ya hay seguridad por todos lados, que ya no hay más problemas por resolver, es entonces cuando vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando se diga paz y seguridad, entonces se desatan los juicios de Dios. Y durante este periodo de gran tribulación, este líder tendrá tal poder y dominio que podrá controlar absolutamente todo, específicamente hablando de la economía. Apocalipsis capítulo 13, 16 dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El 18 dice que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Veíamos antes las imágenes y creíamos que efectivamente la gente iba a tener un 666 aquí en la frente como manera de tatuaje o en la mano derecha. Pero sabe que hoy la tecnología ha avanzado tanto que ya no es necesario. Usted conoce el código QR, en muchos lados ya se está aplicando. De hecho, cada factura que se genera tiene un código QR donde viene toda la información de ese movimiento, quién lo está vendiendo y quién lo está comprando. Por hablar nada más de un ejemplo como el código QR. Y ya no menciono el código de barras, porque el código de barras ya es viejito, ya se quedó atrás. Pero antes creían que el código de barras era la marca de la bestia, que había un 66 ahí. Pero es que el espíritu del anticristo, acuérdese que él ya está operando, ya se está manifestando en muchas cosas. Ese código QR, inclusive hace poco fuimos a un restaurante, mi familia y yo, y ya no te entregan el menú como te entregaban la carta. Tienes que poner el celular en el código y entonces te manda el enlace donde está el menú y ahí puedas escoger lo que tú quieras. Bueno, pues además del código QR existen muchas otras cosas. Se dice que existen ya nanobots o pequeños robots muy pequeños, mucho, yo creo que al tamaño de los virus o inclusive hasta más pequeños, que pueden ser implantados en el cuerpo del hombre para poder contener toda la información. Ojalá y usted no se quede, pero dice la Biblia que no vas a poder comprar ni vender a menos de que no tengas esa marca, la marca de la bestia. Se sufrirá cuando vea a su hijo que tiene hambre y no puede darle de comer. Qué triste, ¿no? Qué difícil. Por eso es que como iglesia debemos estar preparados para irnos cuando suene la trompeta. ¿Tendrá este hombre un dominio tan grande que cada vez se va haciendo más evidente con el uso de la red? A través de la internet es fácil localizar a una persona. Por si usted no lo sabe, el gobierno aquí en México está como que más light, pero hay gobiernos de primer mundo como Estados Unidos, en Europa, que ellos pueden llegar a localizar a cualquier persona únicamente utilizando en este momento su teléfono. Todos los teléfonos tienen un chip que se utiliza específicamente, bueno, más para llamadas, pero con ese se conecta a la red también. Por medio de ese teléfono pueden localizarlo en cualquier parte del mundo. La llamada geolocalización, que en este momento se está haciendo mucho más evidente. De hecho, algunos bancos, si usted lo sabe, por medio de leyes que ahora se modificaron, los bancos es requisito para que usted pueda utilizar
una aplicación le pide que usted autorice la geolocalización, para que en el momento que usted encienda la aplicación, el banco puede saber desde dónde usted está operando su aplicación. No se asuste, mientras no haga nada malo, no lo van a ir a buscar, ¿sí? Sí, de hecho, sí, ha habido teorías de conspiración en las que se ha pensado que la vacuna tiene que ver. O sea, esa teoría de conspiración dice que inclusive hasta el mismo virus del COVID o del coronavirus fue parte de un plan, ¿sí?, del hombre, para que luego la gente tuviera que vacunarse y por medio de la vacuna se le implantara ese chip. Son teorías únicamente de conspiración. Usted no se asuste, no se preocupe, no es la marca de la bestia, ¿sí? Si no es la marca de la bestia, no se preocupe. Sí, no se preocupe, usted no se preocupe. Para adquirir la marca de la bestia, mi hermano, usted lo tiene que decidir. Tiene que ser una decisión, ¿sí? Usted va a ponerse una vacuna, no va a ponerse la marca de la bestia. Ese va a ser de otra manera, ¿sí? Otro punto en el que usted tome la decisión cuando ya se tenga el dominio completo. Acuérdese que debido también al internet, a la red, el mundo está cada vez mayormente globalizado. ¿Qué significa globalizado? Que ya podemos conocer y saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y los casos son mucho más comunes en todas partes debido al internet y a la comunicación que hay, medios de transporte. Entonces fácilmente conocemos nosotros por medio de internet lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Sudamérica, gracias a esta globalización que ha traído la tecnología. Y esto va a pasar. Una señal más del tiempo del fin es precisamente lo que les comentaba, la manifestación del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese lo que dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdón. La manifestación de perdición, la señal. Una de las señales de los tiempos del fin es la manifestación de la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? ¿La qué, perdón? La rebelión contra Dios. Únicamente pueden apostatar de la fe aquellos que le han creído, que ya habían creído en Él y que se han vuelto. ¿Usted sabe cuántas cosas apóstatas existen el día de hoy? Existen iglesias, espero no ofender a nadie con esto, sin afán de dañar y ofender a nadie, pero tenemos que decirlo. Existen iglesias, ¿sí? Iglesias donde los pastores o líderes son gays, son homosexuales y promueven el amor de Dios de esa manera. Usted sabe que eso es apostasía. Y de verdad, no quiero decir que Dios no ame a este tipo de personas. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Por eso estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo del arrepentimiento, para llamarlos a que vengan a Cristo. Él está esperando con brazos abiertos. Él los ama. Y así como este tipo de iglesias, existen muchas iglesias. Existe la iglesia de Satanás. Creo que hasta en Argentina había escuchado la iglesia de Maradona, donde le adoran a Maradona. Imagínense. Vivimos en tiempos difíciles donde ya la apostasía,
donde ya la apostasía se ha hecho manifiesta. Por eso debemos de tener cuidado. Se va a manifestar este hombre, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero este hombre, fíjese lo que dice el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando del anticristo, el mismo líder que le mencioné, que resolverá los conflictos allá en el Oriente Medio y en todo el mundo, creyendo que es el Mesías prometido. Se va a sentar en el lugar de Dios y le van a adorar como si fuera Dios. Pero en este momento hay algo que lo detiene: el Espíritu Santo y su iglesia. Por eso todavía no se manifiesta. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y seamos transformados, entonces se manifestará este inicuo, dice aquí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este hombre tendrá poder para hacer milagros, para hacer cosas sorprendentes, pero esos milagros no vienen de parte de Dios. Así que tenga mucho cuidado cuando usted vea cosas de este tipo cuando sucedan, porque no todos los milagros vienen, y las cosas de este tipo, sí, sorprendentes, no todas vienen de parte de Dios. La Biblia nos invita a pesar los espíritus, ¿sí? Pesémoslos, y sobre todo, como dice su palabra, por sus frutos se conoce. Así es como vamos a saber si lo que están haciendo viene de parte de Dios o no. Durante este periodo de gran tribulación, mi hermano, la tierra y sus moradores serán devastados por los eventos tremendos que se van a desatar sobre la tierra. Los 7 sellos que están escritos en Apocalipsis capítulos 6 y 8 van a ser desatados. Cada vez que se desata un sello, viene algo tremendo para la tierra. Pero esto no es nada. Después de ahí vienen las 7 trompetas. Y en cada trompeta viene algo difícil también. En cada trompeta. Después de las 7 trompetas vienen las 7 plagas que están dentro de las 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar. Y ahora sí se termina el juicio. Cuando dice consumado, ya está hecho. Pero si usted lee el libro del Apocalipsis, se va a quedar asombrado, espantado de lo que viene a la tierra a causa de que el hombre ha llegado y ha colmado a Dios por su maldad. Por eso usted y yo no estaremos aquí. Lo acabamos de leer al principio en Daniel capítulo 12, que será un tiempo difícil, pero nosotros, su iglesia, seremos arrebatados para no atravesar este periodo de juicio y estaremos en el cielo disfrutando. Recuerde que aunque la salvación es por gracia, mi hermano, usted debe de buscar ser siempre esa novia con vestidos limpios para que podamos ser arrebatados. Recuerde que solo los verdaderos creyentes, aquellos que viven en santidad para Dios, serán aquellos que serán arrebatados. Y todo aquel que no sea arrebatado, o sea que se quede, tendrá que pasar por este juicio, por este tiempo de gran tribulación. Y si quiere ser salvo durante ese periodo, va a tener que ser salvo dando su vida. Exactamente. No va a haber otra forma, mi hermano, porque el tiempo de la gracia ya se terminó. En este momento estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde la salvación no nos cuesta, donde lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por buscar a Dios, asistiendo a la iglesia, amando a Dios, adorándole. Esto no cuesta, mi hermano. Y si le cuesta, me da mucha tristeza que le cueste tanto poder hacerlo. Porque si usted no disfruta de la gracia y de este tiempo para ser salvo en este tiempo, entonces lo va a tener que pagar con su vida en el tiempo de la gran tribulación, si usted se queda. Dile al que tienes a un lado: yo no me quedo, me voy con él. ¿Ya tienes tu boleto? Fuga, dice el hermano.
Ya vamos casi para el fin, mi hermano, no se me desesperen. Quiero que vayamos casi para terminar nuevamente al libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. La Biblia dice que nadie sabe cuándo va a pasar esto, ¿verdad? Solamente nuestro Padre, el Padre Celestial, es el que sabe, ni aun los ángeles. Pero al profeta Daniel se le entregó una especie de mapa o de instrucciones para conocer cuándo estas cosas pudieran ocurrir, y el día de hoy lo vamos a conocer. Estas son las famosas 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Quiere conocerlas? ¿Sí? Hoy lo vamos a aprender. Versículo 20, sígame por favor en la lectura. Aún estaba hablando y orando, está hablando Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ponga atención. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Mire qué padre que le dijeran eso a uno, ¿verdad? Pues así nos dice el Señor: tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora sí, ponga mucha atención a lo que viene. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿qué? 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará en las devastaciones. Último versículo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Parece un poquito confuso, ¿no? Es un tema que ha confundido a mucha gente, que ha intentado interpretar, pero que ahora en estos tiempos el Señor nos lo abre y nos lo revela. ¿Cuántas semanas son? 70 semanas. Pero estas semanas no son semanas de días, son semanas de años, ¿sí? Entonces, cuando piense en una semana, estamos hablando de 7 años. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 7 años, o sea, una semana. ¿Para qué van a pasar estas 70 semanas? Y lo estábamos leyendo en el versículo 24. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto que acabamos de leer únicamente va a pasar hasta que terminen las 70 semanas, después de la gran tribulación y todo lo que ya hemos vivido. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y luego nos dice, quiero enseñarles este mapa. ¿Me apoyas ahí, Cris? Ahora sí, para que lo vea y nos quede más claro que son las 70 semanas. Mira, dice aquí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? ¿Habrá cuántas? 7 semanas. ¿De cuántos años? De 7 años. 7 por 7, 49 años. ¿Sí lo alcanzan a ver bien ahí? El primer periodo, las primeras 7 semanas, a partir
de que se dio la orden. Recuerde que el rey Ciro, ¿sí?, después de que Israel estuvo cautivo en Babilonia, luego los medos y los persas conquistaron Babilonia, Dios dice que despertó el corazón de este rey y él dio la orden para que los que sean parte del pueblo de Israel regresaran a la ciudad que estaba destruida y empezaran a restaurarla. Pues desde ese momento que se dio la orden hasta la restauración total, con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, pasaron 7 semanas de años, o sea 49 años. Y luego, después de la restauración, hasta la muerte del Mesías príncipe, como lo acabamos de leer, pasaron otras 62 semanas, o sea 434 años. ¿Cuántas semanas llevamos hasta aquí? 69 semanas. 7 más 62, 69. Nos falta una semana. Los estudiosos y escatólogos enseñan que se hizo una pausa en estas 70 semanas. De hecho, no especifica que sean 70 semanas totalmente consecutivas. Son 70 semanas, pero no consecutivas. A partir de la muerte de Jesús comenzó un periodo de gracia, un tiempo de gracia, una pausa profética para nosotros los gentiles. Exactamente, Jesús con su muerte compró ese tiempo de gracia para nosotros, para que el evangelio llegara hasta usted. El tiempo de los gentiles. Recuerde que anteriormente la salvación únicamente era para el pueblo de Israel, pero Jesús vino a comprarla para todos nosotros. Los gentiles son los que no forman parte del pueblo de Dios. Apláudale fuerte al Señor. ¿Mande? Exactamente, ahora somos parte del Israel espiritual. Y regresando al mapa, ¿dónde comienza la última semana? La última semana comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seamos usted y yo levantados hacia el cielo, comienza la última semana de años, o sea, los 7 años de la gran tribulación. Cuando termine las 70 semanas se cumplirá lo que acabamos de leer. Ahora sí, se unge al santo de los santos. Se completan las 70 semanas y es cuando viene Cristo, ahora sí, a la tierra. Y empieza el periodo de los 1000 años, que es otro tema. Sí, son temas muy extensos. Hablar del milenio, del reinado que va a ocurrir después de la gran tribulación, cuando sea atado, cuando el falso profeta y la bestia, el anticristo, dice la Biblia que van a ser lanzados al lago de fuego. Y el diablo, la serpiente antigua o dragón, va a ser atado y va a ser lanzado al abismo durante un periodo de 1000 años. Pero ese es otro tema, ¿sí? Ahorita no vamos a hablar del milenio porque es otro tema, después no vamos a acabar y aquí nos quedamos. Esto es nada más para comprender esto de las 70 semanas. ¿Mande? ¿No le hace? Bueno, después platicamos de eso. Hasta aquí yo creo que queda más o menos comprendido lo que es la gran tribulación, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Dijo el hermano Martín. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta aquí. Muy bien. Entonces, mi hermano, quiero terminar ya con esto. Quiero que vayamos a Mateo 25. Porque no se trata nada más, mi hermano, de conocer. No se trata de, como lo hacemos en la escuela, de ir, tomar una clase y llenarnos de conocimiento. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. Si usted va a aprender a conocer lo que aquí se está enseñando, es para que esté apercibido, alerta, atento a lo que va a pasar y estemos, como dice su palabra, velando. ¿Qué hace un velador? Vigila, está despierto. ¿Verdad que sí? Para que nadie venga, o si viene alguien, está listo. Así usted y yo debemos de estar. Y la palabra nos enseña en Mateo 25, versículo 1, una enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos justamente después de hablarles de las señales del tiempo del fin. Ya con esto vamos a terminar, no se me estrese, no se me desespere, ya vamos a acabar. Versículo 1.
Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta historia impacta mi corazón. ¿Cuántas vírgenes? 10 doncellas puras que no han tocado varón, que están esperando a su esposo, a que venga el esposo. Pero 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, ¿sí? O imprudentes, si lo quiere llamar así. Las listas o prudentes, además de tomar su aceite, traían también ¿qué? Más aceite, otro cargamento, probablemente algo incómodo, ¿sí? Qué fácil, pues traigo mi lamparita, ¿no? Pero no, ellas además de su lámpara tenían que cargar algo extra que probablemente les podía incomodar. Pero siendo inteligentes dijeron: lo voy a necesitar. Y las imprudentes o insensatas nada más llevaban consigo su aceite, su lámpara, nada más. Y eso nos habla a nosotros, iglesia. Usted y yo somos estas 10 doncellas. Pero hay quienes son prudentes y quienes son insensatos. El aceite es el Espíritu Santo. Debemos estar llenos y tener lleno nuestro depósito de Dios, de su presencia, de su Espíritu, para que cuando venga el esposo estemos listos para recibirle y no se nos cierren las puertas. Esto me hace pensar también en el arca de Noé. Cuando se cerró la puerta del arca y empezó a llover, los hombres se acordaron de Noé y dijeron: este ya nos había dicho eso, vamos al arca. Pero la puerta ya estaba cerrada. Dios la cerró y la selló. Va a haber un tiempo, mi hermano, cuando la puerta se cierre, cuando venga el esposo. Así que usted y yo debemos de tener nuestras lámparas llenas de aceite con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y antes de terminar, quiero que pongan mucha atención a esto que voy a ponerles.
El Señor viene. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Cuando menos se lo espere. Puede ser dentro de un año, puede ser en este mes, o puede ser en este momento. ¿Usted está listo para irse? ¿Estás listo para irte, iglesia? Póngase de pie, vamos a terminar. Probablemente, mi hermano, sin darte cuenta, así como estas vírgenes, estamos cabeceando, nos estamos durmiendo, pero el esposo ya viene. Yo quiero preguntarte, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿Estás listo para la venida del Señor? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Hoy quiero animarte para que despiertes del sueño en el que estás, iglesia. Si sientes que te estás durmiendo, ese es el momento para despertar. Yo quiero invitar a todo aquel que haya recibido este mensaje el día de hoy. Quiero invitarlo aquí al altar, a que venga a postrarse delante de Él, a humillarse delante de Dios, y que le diga: Señor, reconozco que me he estado durmiendo, reconozco que he estado frío, que he estado tibio, pero hoy quiero volver a ti. Cierra sus ojos. La invitación está abierta el día de hoy para que venga a este lugar a adorar en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos. Es un llamado que estamos escuchando. Hemos oído tu voz, Señor, y sabemos que tú vienes pronto, que tú vienes por tu iglesia, que tú vienes por un pueblo, Señor. Cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos, tú llegarás, tú vendrás por tu iglesia, por tu amada esposa, Señor. Y hoy queremos humillarnos delante de ti. Hemos escuchado tu voz, Señor, y sabemos que viene el esposo, y queremos, Señor, entrar contigo. No queremos quedarnos fuera. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona, Jesús, nuestras maldades. Queremos ser una iglesia limpia, ataviada con lino fino, pura y santa delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te ruego que me perdones, Señor, que perdones mi apatía, que perdones mi frialdad, que perdones mis sueños, Señor, porque tal vez estoy durmiendo, estoy demasiado cómodo, pero tú vienes por una iglesia despierta que tiene aceite en su lámpara. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, Señor, perdónenos, Jesús, lávenos con su sangre nuevamente, lávenos y seremos limpios. Purifique nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado que en este mundo, Señor, nos contamina, nos ensucia. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas para que nuestros pecados vengan a ser lavados con tu sangre, para que nuestras ropas estén limpias, Señor, blancas, puras delante de ti, Jesús. Que cuando venga el tiempo en el que suene la trompeta, yo pueda escucharla e irme, estar preparado y listo para cuando tú me llames. En el nombre de Jesús es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, dile: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Aquí está, Señor.
todo lo que soy. Esto es lo que soy, Señor. Tú me compraste con tu sangre poderosa. Tú me has lavado con tu sangre poderosa, Señor. Y yo quiero corresponder a ese amor inmenso, porque tú tienes un plan, un propósito para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastores, ayúdenme a orar, por favor. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Vénganse, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, aquí están tus hijos, Padre, que no quieren estar adormecidos, que no quieren estar dormidos, Señor, cuando suene la trompeta. Este es tu pueblo que quiere estar despierto, Jesús. Hoy yo clamo por tus hijos. Hoy yo clamo por tu pueblo, Señor, que ha venido con un corazón, Señor, arrepentido, dispuesto a estar listo para cuando tú nos llames, para cuando suene la trompeta, y entonces irnos contigo, Jesús. Dios, obra, Señor. Trabaja nuestros corazones con tu amor y tu misericordia, Jesús. Con tu poder y con tu amor, Señor. Restaura aquel que tenga que ser restaurado, Padre. Confirma aquel, Señor, que está confundido en este momento, que no sabe, Jesús, que claudica en dos pensamientos. Señor, en este momento afírmalo, Dios. Afirma sus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y bendecimos a esta tu iglesia, a este tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has dejado oír tu palabra y hemos temido, como decía el profeta. Hemos temido delante de tu palabra. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Jesús, para que nos despiertes y nos levantes, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego por tu iglesia, Señor, por todos aquellos en general, Señor, que han escuchado este mensaje. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, impacte su mente y su corazón, y que podamos vivir, como dice tu palabra, con temor y temblor, cuidando esta salvación tan grande que nos has dado, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres listos, llenos con nuestras lámparas de aceite, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hemos oído tu palabra y hemos temido delante de ti, Jesús. Este es un arrepentimiento genuino de tu iglesia, Señor, que ahora ha decidido caminar despiertos delante de ti, caminar en santidad y en pureza, guardándose para ti, para el día que estemos en las bodas del Cordero, disfrutando de tu presencia, Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero orar. Ayúdame a orar, hermano. Vamos a orar por ellos. Quiero orar, Padre, por mis hermanos, Señor. Yo sé que tú los has traído a este lugar con un plan y con un propósito. Señor, sabemos que todo aquel que viene, Señor, a ti, tiene un plan y un propósito, Jesús. Yo te ruego, Señor, que hagas una obra el día de hoy. Una obra nueva, como lo dice tu palabra, Señor. Una obra poderosa, una obra de restauración, una obra de sanidad y de poder en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, quita todo aquello que quieres quitar para hacer una obra completa, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, quebranta, Jesús, quebranta, Espíritu Santo, todo aquello que tiene que ser quebrantado delante de tu presencia, y haz algo nuevo, haz una obra nueva, un corazón nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que estás, Espíritu Santo, llenando estos corazones, sacando aquello que te estorba para que puedas hacer la obra completa, Jesús. Estás trayendo sanidad, estás trayendo paz, estás bendiciéndonos con tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, trae alimento, trae paz, trae sanidad al corazón de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Dice la Biblia que nos alentemos con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El Señor viene. Nuestra redención está cerca. Que cuando creímos, dice su palabra, y lo mejor, mi hermano, es que allá en el cielo no va a haber más lloro, no va a haber más dolor, no va a haber más quebranto. Allá en el cielo no va a haber más angustia. Allá, mi hermano, estaremos disfrutando de su presencia. Los dolores por los que atravesamos aquí en la tierra ya no los sufriremos más, porque el sol de justicia resplandece. No va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el Señor habitará en medio de la gran ciudad en la que viviremos, y Él será nuestra luz. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, Él es digno. Amén.